Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. Hemos llegado a la sexta videoconferencia del curso Guardianes de la Democracia. Como dije anoche, hoy vamos a hablar sobre las etapas del proceso electoral. Pero antes vamos a hablar sobre cómo es que se organizan unas elecciones en Colombia. Entonces, para la logística que conlleva para la Registraduría Nacional del Estado Civil la organización de una jornada electoral es un procedimiento de complejidad y abarca varios pasos que depende del tipo de elección. Pueden iniciar hasta con más de un año de antelación. Todas las elecciones, sean ordinarias, atípicas o de mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo revocatorias, referendos o consultas populares, requieren de la misma logística a la hora de ejecutar el proceso de votación. La diferencia entre una y otras consiste en que para llegar a las urnas, las elecciones atípicas y los mecanismos de participación ciudadana deben superar los requisitos establecidos en la ley, mientras que las elecciones ordinarias se realizan cada 4 años y no requieren del cumplimiento de ningún requisito adicional para que sea obligatoria su realización. Entonces la registraduría se encarga de realizar varias actividades antes de las elecciones del mismo día y después de la jornada electoral para que todos los colombianos puedan ejercer el derecho al voto. La logística electoral inicia con la elaboración de un calendario electoral. Y el primer paso, entonces, para que se llegue a una jornada de votación consiste en la elaboración de ese calendario electoral partiendo de la fecha en que se efectuará la jornada de la elección y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 del Código Electoral Colombiano, dice que las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizarán el segundo domingo de marzo del respectivo año y las de presidente y vicepresidente de la República el último domingo del mes de mayo siguiente. Entonces, que son las elecciones que el año entrante, en el 2022, se van a realizar acá en Colombia. Asimismo, la Constitución Política de Colombia establece un periodo de 4 años para el ejercicio de los cargos de presidente, vicepresidente, senadores de la República y representantes a la Cámara, constituyéndose así la necesidad de que cada 4 años se desarrollen los calendarios electorales para dichas elecciones. Para el Senado de la República, la Cámara de Representantes y el Parlamento andino, la fecha establecida para los comicios como dijimos ya, el segundo domingo del mes de marzo. Para el caso de las presidenciales, si hay una segunda vuelta, la primera se realiza en mayo, pero si se requiere de una segunda vuelta, se va a desarrollar en el mes de junio. El calendario electoral inicia para la registraduría su ejecución en la consolidación del censo electoral colombiano. Ya habíamos hablado de qué es el censo y cómo está constituido el censo electoral en Colombia. De acuerdo y con lo establecido en el artículo 49 de la ley 1475 del 2011, para las elecciones ordinarias se debe llevar a cabo dentro del año anterior respectivo del proceso electoral y se debe cerrar 2 meses antes de la respectiva jornada electoral. Esta inscripción pues solo aplica para quienes realizaron cambio de lugar de domicilio o de residencia y deben inscribir las cédulas para los procesos electorales. Por ejemplo, para los procesos electorales del año entrante, el cierre de inscripción de cédulas se cierra el 13 de enero del 2022, de acuerdo al calendario que tiene la registraduría. Ahora, en cuanto a la conformación del censo electoral,
y que está definido por la Ley 1475 del 2011 en el artículo 47, es el registro, recordemos que es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior y que están habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho al sufragio y por consiguiente para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. Este es uno de los factores determinantes dentro de la logística electoral, pues influye directamente en la división política que realiza la registraduría para cada elección, es decir, de acuerdo con la población habilitada para votar, también se ubican los puestos de votación. Y tengamos en cuenta esos riesgos que debe hacerse de proceso electoral, ¿no? Que de los que hablamos ayer. Las mesas y también aquí se determinan los puestos de votación, las mesas de votación y se determina también la cantidad de tarjetas electorales que se deben imprimir en otras actividades. La conformación del censo electoral se hace utilizando como base el censo de los últimos comicios y posteriormente se adicionan las cédulas expedidas por primera vez hasta 4 meses antes de la respectiva elección. Bueno. De otro lado, se excluyen, pues, en un censo electoral se excluyen las cédulas de los miembros activos de las fuerzas militares y los documentos cuyo estado de vigencia fueron afectados por muerte o por pérdida de derechos políticos durante el lapso comprendido entre la última elección y la fecha de conformación. Que a partir de ese censo electoral, así como del reporte de los municipios que se hayan zonificado en los últimos 4 años, se define la cantidad de puestos de votación y de mesas a instalar para cada proceso electoral. La ubicación de los puestos de votación influye también el estado de los mismos y por esta razón los delegados de departamentos y los registradores de los municipios deben hacer un recorrido exhaustivo para verificar lo concerniente con el buen estado y condiciones que ofrecen los puestos de votación en cumplimiento pues con lo que dice la ley, que debe ser el voto debe estar bajo techo, de acuerdo a lo que dice la ley 1227 del 2008, y en las que pues también se relacionan otras características como es el adecuado acceso para los votantes, las adecuadas condiciones de salubridad, las instalaciones cubiertas bajo techo, la disponibilidad de mesas y asientos requeridos para jurados, la disponibilidad de mesas y asientos para testigos electorales, veedores y en general pues autoridades que participen en la jornada electoral. El acceso a cometidas telefónicas también es necesario y el acceso a comunicación, a todas las redes de comunicación que existen hoy y la consolidación, el otro paso es la consolidación y depuración de las listas de posibles jurados de votación. En todas las empresas públicas y privadas, así como las universidades, instituciones educativas y partidos y movimientos políticos deben enviar a las diferentes sedes de la registraduría los listados de esos ciudadanos que pueden ser elegidos como jurados de votación para las elecciones que se vayan a desarrollar. Y el envío de ese listado pues se hace en un formato diseñado por la registraduría que además de facilitarle a los jefes de personal de las empresas para que sea diligenciado,
también les brinda una mayor seguridad en la información de los ciudadanos que le entregan a la registraduría. Dichos listados pues son enviados a las registradurías correspondientes en un plazo establecido con el fin de que cada registrador municipal revise la integridad de esa información y de esas planillas, que esas planillas estén bien elaboradas y las ingrese al aplicativo de consolidación que tiene la registraduría. Posteriormente, estos archivos planos son enviados a las delegaciones departamentales con el fin de hacer una revisión y auditoría pues, de esa información para que finalmente sean enviados a la Dirección del Censo Electoral en Bogotá, que allí lo que se hace es confrontar contra el Archivo Nacional de Identificación, ANI, y el Censo Electoral. Entonces la registraduría con los listados procede a realizar esa depuración, la validación, la consolidación y así lo que hace es que genera un solo archivo plano con toda la información para realizar el sorteo de los jurados de votación. Todas las actividades de logística electoral son desarrolladas en su mayoría de forma paralela. O sea, se hacen varios procesos, todos los procesos se hacen al mismo tiempo y por esta razón, por la que en época electoral se requiere que la registraduría destine casi que todo su personal para el avance exitoso de ese proceso misional. En cuanto a la inscripción de cédulas, en cuanto a la inscripción de candidaturas, es un proceso paralelo a la conformación del centro electoral y se desarrolla esa inscripción de candidatos, la cual influye de manera ostensiblemente en el diseño que tendrá la tarjeta electoral, al que la registraduría dedica varios meses de análisis en la búsqueda de disminuir los votos nulos y la posibilidad de fraude electoral. Y pues también la registraduría debe contemplar dentro de su logística la revisión del cumplimiento de requisitos para la inscripción de candidatos por el aval y la revisión de firmas para la inscripción por grupos significativos de ciudadanos. Para esto destina gran parte del personal del área electoral, teniendo en cuenta la revisión de requisitos, la modificación de las inscripciones, el diseño de la tarjeta, la impresión de la tarjeta electoral, y esto es con el fin de garantizar que 8 días antes de la jornada electoral esté todo listo. Ese diseño de la tarjeta electoral y de los formularios electorales se da finalizando el periodo de modificaciones y revisar el cumplimiento de todos los requisitos de los candidatos. La registraduría entonces efectúa el diseño de la tarjeta electoral y en el caso de las elecciones ordinarias, por ser nacionales, se requiere que el diseño esté definido anticipadamente teniendo en cuenta la cantidad de colectividades y candidatos que debe figurar en la tarjeta electoral. Entonces la registraduría también diseña unos formularios electorales. Estos sirven para que se identifique de acuerdo a la función por su circunscripción y corporación y tienen mecanismos de seguridad que son analizados con antelación con el fin de evitar confusiones en el envío y posibles fraudes electorales. Y de aquí pues sale el famoso kit electoral que se le entrega a los jurados de votación. Con las tarjetas, este kit está conformado por las tarjetas, los formularios electorales impresos y con los materiales requeridos para el buen desarrollo de las elecciones, como por ejemplo también bolígrafos, cintas y otros, o algún otro elemento que organiza el kit electoral. Y estos formularios, estos kits tienen unos códigos de seguridad para el envío.
Bueno, entonces, aquí vemos que el proceso electoral en Colombia pues está conformado por el proceso preelectoral, que inicia, como les comentaba antes, un año antes del proceso, de la elección. Ese proceso electoral inicia, como les describía anteriormente, con el calendario electoral, la división política, donde se van a estelar las mesas, los puestos y mesas de votación, la inscripción de cédulas, la conformación del censo electoral, la inscripción de candidatos y la designación de jurados y el pie electoral. Pero el proceso electoral, que es el día de las elecciones, se inicia con la preparación de puestos, la instalación de las mesas, el desarrollo de la jornada de votaciones como tal, que es entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, el cierre de la votación, el escrutinio de la mesa, o sea, la contabilización de los votos por cada partido, corporación o movimiento político o el grupo significativo de ciudadanos, la transmisión de resultados que se da en avances parciales que emite la registraduría y la entrega de las actas triclaves que contienen todos los votos y las actas de cierre de la selección. Y luego viene la etapa postelectoral, y aquí se hace el siguiente martes, después de realizadas las elecciones. Aquí se hacen los escrutinios zonales, los escrutinios municipales, los escrutinios generales, la declaratoria de elección, las estadísticas electorales, sanciones juradas y justicia electoral, si hubo delitos electorales como los que hablamos ayer. Ahora, de acuerdo a la división político-administrativa, el marco legal que lo cobija está el hecho de que la fecha límite para incorporar las mesas de votación en los corregimientos creados hasta la fecha, como lo dice el parágrafo único del artículo 99 del Consejo Electoral, del Código Electoral. Los registradores, junto con los alcaldes, establecerán los lugares en donde funcionarán las mesas. Eso ya lo hablamos. Entonces se inicia con recepción de los actos administrativos con las autoridades competentes, que han fusionado, se agregan entes territoriales hasta 6 meses antes de la fecha de la elección y con los estudios de zonificación, y finaliza con la autorización de funcionamiento de los puestos de votación. Entonces aquí están pues los pasos para esa zonificación a nivel nacional, de cómo se van a distribuir las mesas de votación por municipio, por corregimiento, por vereda, etc. Luego, pues se ajusta y actualiza la división conforme a la Constitución y la ley y los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. Se determinan las variables mínimas que debe reunir el puesto de votación, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente. Actualizar la hoja de vida de cada uno de los puestos de votación. Estudiar posibles puestos de votación alternos o solicitud de adecuar lo existente en caso de incontingencias que se presentan, como saboteo, ataques, bueno, etc. Armonizar la visión política administrativa electoral con el plan de ordenamiento territorial de cada municipio. Hay una georreferenciación que como el centro principal del día de las elecciones se da en Corferias, que es donde se da el mayor número de votos, llega el mayor número de votantes en el país. En cuanto a la inscripción de cédulas, ese está respaldado por el artículo 49 de la ley 1475 del 2011. Aquí hay unas fechas desactualizadas, pero para el caso de nosotros les decía, sé que cierran el 13 de enero del 2022, y creo que inicia como que el otro mes. No estoy segura de la fecha de inicio.
Entonces, el procedimiento es alistamiento de los puestos de inscripción y registradurías. El segundo paso es informar a los entes de control para que realicen el seguimiento del proceso. El tercer paso es la distribución de los formularios E3. El cuarto paso es recibir al ciudadano el documento de identidad para realizar la inscripción en el formulario E3. El quinto paso es elaborar la acta de cierre de inscripción de cédulas. El sexto paso es el formulario E3 para escaneo e incorporación al censo electoral. Y el séptimo paso es la grabación e incorporación del censo electoral. ¿Qué se espera de este proceso? Automatizar el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía en tiempo real, implementar el aplicativo para efectuar los cruces, establecer múltiples inscripciones, incorporar al censo electoral las cédulas que actualizan al puesto de votación y reducir las inconsistencias que se puedan generar en la recolección de esta información. En cuanto a los jurados de votación, este está respaldado por el artículo 5 de la ley 163 del 94 y por la designación de jurados de votación de acuerdo al artículo 101 del Código Electoral y la publicación de resolución de jurados de votación de acuerdo al artículo 105 del Código Electoral. El primer paso de este proceso es enviar el requerimiento de las listas de personal a las entidades públicas y privadas. El segundo paso es revisar y codificar las listas de personal recibidas correctamente. El tercer paso es cargar la base de datos de programa de jurados de votación. El cuarto paso es realizar de acuerdo al calendario electoral el censo de jurados de votación con acompañamiento del Ministerio Público. El quinto paso es expedir la resolución de designación de jurados de votación. El sexto paso es enviar la resolución a la delegación departamental para su aprobación. El séptimo paso es publicar la resolución de designación y aprobación de jurados. Y el octavo paso es elaborar citaciones de jurados de votación. ¿Qué se espera de este proceso? Crear y estructurar una oficina especializada con jurados de votación, rediseñar el aplicativo de jurados de votación, si es necesario, conformar una base de datos de las empresas legalmente constituidas, gestionar el suministro de información de esa base de datos, cruzar y depurar la información y conformar la nueva base de datos para la designación de jurados de votación a nivel nacional. La inscripción de candidatos se da de acuerdo al artículo 28 de la ley 1475 del 2011. Y digamos que pues ese paso ya lo hablamos. Ahora, ¿cuáles son los pasos generales para la inscripción de candidatos de acuerdo a lo que dice la registraduría? El primero es establecer las fechas límites de inscripción y modificación en el calendario electoral. El segundo es diseñar e implementar, distribuir o formar los formularios E6, E7 y 8. El tercer paso es fijar los parámetros, requisitos y documentos de la inscripción de candidatos a los delegados departamentales y registradores a través de las circulares. El cuarto paso es determinar los medios y la logística para la recolección de los formularios E6, E7 y E8 de todas las registradurías del país. El quinto paso es confrontar y revisar los formularios E6, E7 y E8. El sexto paso es elaborar bocetos de las tarjetas electorales y publicación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y el séptimo paso es corregir las inconsistencias y elaboración de tarjetas electorales que van a ser ya definitivas. Entonces, ese es el proceso, el diagrama del proceso de inscripción de candidato, que de acuerdo a los formularios C6 y C7 pues debe diligenciar y escanear y publicar. Allí se verifica por el sistema esa la información de esos formularios. Se hace esa revisión diaria por parte del Consejo Nacional Electoral y se deja una copia en el archivo para el envío, y también pues está la revisión de los organismos de control y la consolidación y publicación en la página web de los candidatos que
han pasado este estudio, entre otros. Bueno, como lo más importante ahí. Este es el sistema que está propuesto en el proceso del sistema político electoral en Colombia, donde digamos, se digitaliza el voto, el proceso de elección. Entonces, si se hace digital o se hace en físico. Entonces, si se hace en físico, pues se marca su voto en el cubículo, se identifica ante los jurados y la mesa de votación. Los tarjetones electorales se reciben para poder votar, la validación biométrica de acceso y otras mesas de votación, o sea que van a comprobar la huellita para poder entrar y votar. En cuanto a las votaciones y el escrutinio, ya es el proceso electoral como tal. Entonces, este inicia con la entrega del pie electoral en zonificaciones y no zonificados, en los puestos de votación zonificados y los no zonificados, que son los de incontingencias que se presentan. El segundo es la verificación del pie electoral por parte de los jurados de votación e instalación de la mesa de votación. El tercero es la apertura de las votaciones. El cuarto es la verificación de la cédula de ciudadanía en el registro de votantes, entrega de las tarjetas electorales y elaboración del certificado electoral. El quinto paso es la marcación de la tarjeta electoral en el cubículo y posteriormente introducción en la urna de votación. El sexto paso es el cierre de las votaciones. El séptimo paso es la contabilización de los votantes según el formulario E11. El octavo paso es la apertura de la urna y separación de los votos por corporación o por partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. El noveno paso es el diligenciamiento del acta de escrutinio de mesa, de acuerdo a lo que dice el formulario E14. El décimo paso es la introducción de los documentos electorales en los sobres respectivos. El paso 11 es entrega de los sobres con los documentos electorales al delegado del puesto. Y así ya se va al siguiente paso, que es el escrutinio. Acá se espera, los resultados esperados de este proceso es la definición de los procedimientos de la mesa que ya están establecidos con los formularios. Para cada proceso electoral pues se rediseñan los formularios E11 y E14, el rediseño de la tarjeta electoral, la elaboración de los instructivos y demás formatos de capacitación, la conformación del contenido del kit pedagógico, pedagogía y capacitaciones con énfasis en la parte práctica, o sea, desarrollo de talleres para los jurados y testigos electorales, la determinación de la obligatoriedad en la asistencia a las capacitaciones por parte de los jurados de votación y evaluación del capacitador y evaluación de los jurados capacitados. Esto es cuando se dan en algunos puestos que se hace todo de forma electrónica, pero pues no en todas las mesas ni los puestos de votación se cuentan con esa tecnología. Y en cuanto al escrutinio, es la confección del acta de escrutinio como tal, que se diligencia pues con identificando la mesa, los miembros de la mesa e interventores, el número de votantes, las certificaciones de la lista, los votos a candidaturas, nulos y blancos, el número total de votos, la fecha y la hora. Esto pues debe quedar sin errores. Y el escrutinio es la confección del acta de sesión. Si allí se anota pues si se ha producido alguna incidencia,
y se rellena pues los campos establecidos en el formato. Si es electrónico, pues se firman y se imprimen y se firman. Y ahora viene el proceso de preconteo de votos. Entonces, el primer paso se hace al recibir el calendario electoral y elaborar el plan de transporte y comunicaciones. Segundo es determinar las necesidades de transporte y comunicaciones. El tercer paso es inventariar los medios de comunicación para transmitir el resultado de las elecciones en cada mesa. El cuarto paso es como tarea de los civiles, acopiar el directorio telefónico de funcionarios, puestos de votación, registradurías, delegación, centros de cómputo, policía, ejército, claveros, escrutadores y autoridades civiles. El quinto paso es acordar plan de contingencia para transmitir los resultados de votación al centro de cómputo si el plan principal falla. El sexto paso es transmitir los resultados electorales y elaboración de los formularios establecidos. El séptimo paso es el seguimiento al centro de procesamiento departamental y envío para la consolidación nacional de los votos. Y el octavo paso es la elaboración de boletines y publicación en la página web. Esto es como lo que se espera que se dé después de ese proceso, que pues la entrega se haga a tiempo, sin errores, que participe pues todo el personal electoral, tanto de los votantes como del personal de la registraduría, jurados y testigos del proceso, que están en el proceso electoral. Reducir los costos de preconteo pues es importante para el proceso, el financiamiento del proceso electoral. También pues se espera que en cada proceso se pueda reducir el potencial de abstencionismo por parte de los electores, dar los boletines o informar de los datos lo más rápido que sea posible después de terminado el cierre electoral. Y pues eso es como lo general que se espera de ese proceso. Ahora, los escrutinios ya auxiliares municipales departamentales. El primer paso es establecer la resolución, tener en la mano la resolución que determina el sitio donde se van a realizar los escrutinios. El segundo paso es el montaje del software en los equipos mobiliarios y el arca triclave. El tercer paso es instalar la comisión para explicar el procedimiento del escrutinio a los testigos, apoderados y candidatos. El cuarto paso es recepcionar las reclamaciones de poderes y demás comunicaciones presentados por los testigos, apoderados o candidatos. El quinto paso es expedir 4 copias de los formularios E24 y E26 de la consolidación y declaratorias de elección. El sexto paso es archivar la documentación y los formularios rotulados, las carpetas para entregar los pliegos electorales. El séptimo paso es la expedición de las credenciales a candidatos elegidos. Ya es más como la estructura en que se desarrolla la sesión de escrutinio del día martes y quienes soportan y quienes hacen pues presencia para validar esa acta de escrutinio, esa sesión de escrutinio. Entonces está la comisión escrutadora, está la procuraduría, hay un soporte técnico, están los testigos electorales, está la parte que se está visualizando y consolidando los votos que se están escrutando, se va digitalizando la información y se entrega pues ya el acta
del documento electoral. Ese es todo el proceso electoral en Colombia, antes, durante y después eh, del proceso electoral. No sé si John tiene alguna pregunta, alguna inquietud o quiere hacer algún aporte. No, no señora, no tengo ninguna pregunta. Ok, ¿quedó claro entonces todo el proceso electoral que se desarrolla en Sí, Colombia? señora. Bueno, Jairo, Julio, qué canal está cambiando el nombre, Julio Santiago. Julio, para la próxima clase que será el día lunes, vamos a hablar de los testigos electorales, del proceso de planeación electoral y la financiación electoral, que son las dos últimas clases que tenemos la otra semana. Le Ah, agradezco su bueno, sí, asistencia y señora. participación y que tenga buena noche. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.